La vida cristiana victoriosa. Por Watchman Nee. El salario de nuestras obras es tener al pecado dominándonos. Pero si Dios obra por nosotros, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Bajo la ley, nosotros obramos. Bajo la gracia, Dios obra. Cuando Dios obra, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Porque es Él el que obra, y esta es la victoria. Lo que requiere esfuerzo de nuestra parte no es victoria. La victoria viene a nosotros gratuitamente. Supongamos que hay una persona que ha pecado tanto que el pecar se ha convertido en algo tedioso y vacío e impropio para un cristiano. Permítame decirle que si usted acepta el regalo de Dios ahora puede de inmediato convertirse en una persona victoriosa. Porque el principio de la victoria es el principio de un regalo, no de una recompensa. Y todos harán bien en aceptar este regalo. El camino hacia esta vida, obtenido, no conquistado. La vida que triunfa se obtiene, nunca se conquista. Obtener significa sencillamente tomar posesión de una cosa. Conquistar implica que hay un largo camino por recorrer y que avanzará lentamente sin la seguridad de llegar a la meta algún día. Sin embargo, la victoria de un cristiano no se conquista a través de un proceso lento. En cierta ocasión yo estaba ascendiendo el monte Kuling. El hermano Sin Lian Yu me invitó a ir con él. Mientras ascendíamos paulatinamente, me sentía cada vez más cansado. Después de haber avanzado cierta distancia, le pregunté al hermano Yu qué distancia nos faltaba recorrer. Me contestó que no estábamos muy lejos de la cima. Así que continuamos caminando lentamente. Pero no llegábamos. Cada vez que le preguntaba al hermano Yu, siempre la respuesta era que estábamos llegando. Finalmente llegamos. Pero imagínese si yo hubiera subido la montaña sentado en un palanquín, en ese caso no hubiera conquistado al monte Kuling, sino que lo hubiera obtenido. Todas las cosas que pertenecen al Espíritu Santo son obtenidas. Por consiguiente, todo lo que se relaciona con la victoria debe ser recibido. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, Romanos 5:17. Aquí Dios declara que esa victoria es un regalo para que usted lo acepte. La victoria no es algo que debe conquistar lentamente. Es un regalo que se le da, no requiere trabajo de su parte. Imagínese que yo le doy mi Biblia. ¿Necesita hacer algún esfuerzo para obtenerla? Solo extienda su brazo y la tendrá en un segundo. Dado que es un regalo, no necesita ir a su casa y ayunar por ella, ni tendrá que arrodillarse mirando a Jerusalén 3 veces al día, ni tampoco estará obligado a cuidarse de no perder los estribos de ahora en adelante. No, todo lo que usted necesita hacer es recibirla. Así que, ¿por cuántos procedimientos tiene que pasar para recibir la Biblia? No hay ningún procedimiento, excepto tomarla con su mano. Es lo mismo con la victoria, es un regalo que usted recibe, no que conquista. Estamos familiarizados con 1 Corintios 1:30 que dice de Dios que por él en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Puesto que la sabiduría es el tema general aquí, podemos dejarla sin comentario. Aquí encontramos que Dios ha hecho que Cristo sea 3 cosas para nosotros: justificación, santificación y redención. Ahora permítame preguntarle, ¿cuándo hizo Dios a Cristo nuestra justificación? Contestará correctamente que fue cuando Cristo murió en la cruz y usted lo recibió como su justificación. No tuvo que llorar 3 días antes de recibirlo como su justificación, ni tuvo que pedirle disculpas a las personas a quienes habían ofendido antes de poseerlo a él. Gloria al Señor que el Hijo de Dios murió por usted, por tanto, en el momento que usted cree, obtiene justificación.
Sin embargo, es muy triste que cuando se trata de aceptar al Señor Jesús como su santificación, da vueltas y vueltas, malgastando su energía. Así como obtuvo justificación de manera instantánea cuando aceptó al Señor como su justificación, de igual manera puede de inmediato obtener santificación en el momento en que lo recibe a Él como su santificación. Si usted está planeando caminar lentamente en la senda cristiana con la esperanza de que algún día conquistará la santificación, nunca llegará a la meta. Cualquiera que piense lograr su propia justificación no será salvo, pero del mismo modo, cualquiera que piense en conseguir su propia santificación, nunca tendrá la victoria. ¿Cuál es la diferencia entre obtener y conquistar? Un elemento importante en la diferencia es el tiempo. Una es algo instantáneo, mientras la otra es algo gradual. Hay un cuento acerca de un ladrón de gallinas. Generalmente robaba 7 gallinas a la semana. Más tarde pensó que debía reformarse. Así que comenzó a robar una gallina menos cada semana hasta que, después de 6 semanas, dejó de robar completamente. Esto puede ser cierto de un ladrón de gallinas, pero la victoria del Señor se obtiene instantáneamente. Cuando yo estaba en Chefó encontré a un hermano con un carácter terrible. Cuando se enojaba, toda la familia se asustaba. Su esposa, sus hijos, sus empleados en su tienda de bordados, y aún sus hermanos cristianos le tenían temor y temblaban. Esto último era porque a veces causaba disturbios hasta en el lugar del culto. Un día él me confesó que no tenía manera de controlarse. Le dije que si él había aceptado al Señor como su victoria podía obtener la victoria de inmediato. Entonces la aceptó y experimentó la victoria. Algún tiempo después de esto me preguntó cuántos días habían pasado desde que había obtenido la victoria. Juntos calculamos que hacía cerca de un mes. Entonces me contó que un día, durante ese periodo su esposa estaba tan enferma que parecía que se iba a morir. Si esto hubiera sucedido antes, él hubiera estado tan ansioso que hubiera caminado de una habitación a otra con la cara larga y cada vez más enojado. Pero en esta ocasión en que su esposa estaba enferma y su pulso se debilitaba cada vez más, él suavemente le dijo a Dios que todo estaba bien aun si él se la llevaba. Su mal genio había desaparecido por completo. Su esposa mejoró y fue tratada con acupuntura. Y el esposo ahora estaba cuidando a su esposa con amor paciente. El día que salí de Chefó, él fue a despedirme. Me dijo que durante las últimas 24 horas no había tenido nada de ansiedad, como si fuera la esposa de otro la que todavía estuviera enferma y no la de él. En ese tiempo también tenía problemas con sus empleadas. Me dijo que durante el último mes muchas cosas habían sucedido en su tienda. Antes hubiera estado enojado, pero ahora lo tomaba todo como si no fuera problema suyo. Hasta podía preguntarles riéndose por qué hacían esas cosas. Su mal genio había desaparecido. Les digo, esto es obtener. Si hubiera sido conquistar, este hermano no hubiera podido alcanzar la victoria aún después de 20 años de esfuerzo. En cierta ocasión una misionera fue a la India. Lo único que trajo con ella fue su mal carácter. A menudo perdía los estribos. Ella misma confesó una vez que si ella podía ser paciente, el mundo entero podía ser paciente. Su compañera espiritual había conocido ya el secreto de tomar a Cristo como la vida triunfante. Le escribió a la misionera diciéndole acerca del secreto de la victoria y cómo se obtenía. Tan pronto como la recibió, esta misionera actuó de acuerdo con lo que decía la carta. 3 meses más tarde, la amiga de la misionera recibió su respuesta. Esta era la esencia de su respuesta. Tan pronto como leí tu carta, supe que aquí estaban las buenas nuevas. Cristo es paciencia. En el momento en que lo acepté, mi mal genio desapareció. Pero debido a la gravedad de mis fracasos más recientes, no me atreví a revelarlo hasta que lo hubiera probado durante 3 meses. Mis sirvientes indios son lentos,
pero muy astutos. Y en el pasado, cada vez que cerraba la puerta, la golpeaba para mostrarles mi desagrado. Sin embargo, desde que empecé a practicar lo que me sugeriste en tu carta, no he golpeado la puerta ni una sola vez, ni tampoco he tenido más una actitud de enojo. El Señor obtuvo la victoria sobre el pecado, por consiguiente, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Permítanme repetir que la victoria es algo que se obtiene, no se conquista. Poseer esta vida es un milagro. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer. Por su beneplácito. Filipenses 2:12-13, Pablo nos recuerda esto. La razón por la cual podemos ocuparnos según la buena voluntad de Dios es simplemente porque es Él quien nos capacita para ocuparnos. Es Dios quien se mueve en nuestro interior para que podamos ser santos. No es porque nos esforcemos, sino porque Dios obra todo en nosotros. Porque esta vida perfecta y santa no es el resultado de nuestro esfuerzo sino la obra consumada por el Señor mismo. Reconozco que a menos que ocurra un milagro muchas personas en la tierra nunca podrán deshacerse de su corrupción. Algunas personas no conocen sus fracasos, no ven su incapacidad. Otras personas se dan cuenta de que no tienen ningún control sobre su orgullo, su carácter o su temperamento. A menos que haya un milagro, nadie llegará a la victoria. Porque, ¿quién entre nosotros puede vencer el pecado? El método humano es reprimir el pecado. Pero cuando Dios obra, Él milagrosamente quita a nuestro hombre viejo y nos da un corazón puro. Qué felices seríamos si conociéramos la victoria de Dios. Había una hermana con un carácter más temible que el de la mayoría de la gente. Su esposo, sus hijos y casi todo el mundo le temían. Pero ella era cristiana. ¿Qué podía hacer con su mal carácter? Después de muchos años, aceptó al Señor Jesús como su victoria. De inmediato tuvo que enfrentarse a una prueba muy difícil. Ocurrió a la mañana siguiente de haber aceptado al Señor Jesús como su victoria. Su esposo y un sirviente estaban tratando de colgar una lámpara de cristal en la planta baja. Esta lámpara de cristal valía mucho. De alguna manera, su esposo y el criado, por descuido, dejaron caer la lámpara y ésta se hizo añicos. En ese mismo momento ella bajaba las escaleras. Cuando el esposo la vio, se quedó pasmado de miedo anticipando una explosión de ira. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, ella tranquilamente dijo que ya que la lámpara se había roto, iba a barrer los cristales. Su esposo estaba asombrado. Por lo general ella armaba un escándalo si una tacita o un plato se rompían. Así que él estaba convencido que ella explotaría por lo que había sucedido. Ante semejante cambio, le preguntó si había dormido bien o si estaba enferma. Su respuesta fue que no estaba enferma, solo que el Señor había quitado milagrosamente al hombre viejo. Su esposo clamó, «Esto es un milagro, esto es un milagro». Era un milagro en verdad. Gloria a Dios. El señor Charles G. Trumbull, editor en Estados Unidos de Norteamérica del Sunday School Times, era un hombre muy espiritual. Él reconocía que la vida triunfante era realmente un milagro. Una vez le testificó al anciano de una iglesia que después que aceptó al Señor Jesús como su vida, no había perdido ni una vez más los estribos, ni siquiera había tenido la inclinación de hacerlo. ¿Quiere usted decir que todos los viejos pecados han sido eliminados?, preguntó el anciano. Así es, respondió el señor Trumbull. Bueno, creo que esto es cierto en su vida porque creo en su palabra, dijo el anciano, pero nunca será una realidad para mí. Más adelante, el señor Trumbull le pidió al anciano que orara con él. Ese día tuvieron una larga sesión de oración. El anciano finalmente lo aceptó como una realidad obtenida.
Un día el señor Trumbull se encontró con el anciano, que le testificó: nunca en mi vida he experimentado lo que sucedió esa tarde de oración con usted. Es verdaderamente un milagro. No hay necesidad de lucha, ni de esfuerzo, ni siquiera hay que desearlo. Esto es realmente maravilloso, es un milagro. Algún tiempo después le escribió al señor Trumbull diciéndole que en el lugar que trabajaba había una influencia maléfica entre los miembros de la junta directiva. Sin embargo, mientras que antes hubiera tenido que contenerse, ahora ni siquiera sentía la más mínima agitación. ¡Qué gran milagro era este! ¿Tiene usted algún problema que no puede resolver o algún pecado con el que no puede lidiar? Si es así, el Señor Jesús puede hacer un milagro inmediatamente. Cualquier cosa que le haya traído frustración durante años, Él la puede resolver de inmediato. El Señor obra milagros sin que importe cuál sea el pecado, ya sea del espíritu, de la carne, del pensamiento, del cuerpo, del temperamento, ya sea la incapacidad para hacer la voluntad de Dios, falta de consagración o incapacidad para confesar. Usted no puede consagrarse por sí mismo, pero Él puede hacer que usted lo haga. Usted no puede ser paciente, pero Él le hará paciente. Él es poderoso para vencer todos los pecados. Dios es poderoso. Todo es posible con su milagro de gracia. La consecuencia, una vida expresada, no reprimida. La consecuencia de tener esta vida triunfante se ve en una vida expresada, no reprimida. Nuestras llamadas victorias siempre se logran a través de la represión. Una señora anciana reprimía su genio siempre que se enfrentaba a cosas desagradables. Externamente mostraba una sonrisa en su rostro, pero internamente estaba controlando sus sentimientos con gran dificultad. Después de vivir semejante vida reprimida durante algún tiempo, encontró que la presión dentro de ella se había intensificado hasta el grado que empezó a escupir sangre. ¿Y por qué? Simplemente porque el problema había permanecido con ella. Sin embargo, la verdadera victoria en el andar cristiano es una vida expresada, no una vida reprimida. Una vida expresada significa mostrar lo que ya se ha obtenido. Es lo que Filipenses 2:12 nos indica cuando declara que nos ocupemos de nuestra salvación. Previamente tratábamos de cubrirnos, ahora nos atrevemos a expresar la victoria de Cristo en nosotros. Antes, cuanto más reprimidos mejor; hoy, cuanto más expresivos tanto mejor. Puesto que Cristo vive en mí, quiero expresarlo adelante el mundo. La señora Jessie Lewis tenía una joven amiga que sabía escribir poemas y tenía una gran habilidad para guiar a los niños a una vida victoriosa. Un día la señora Lewis la visitó para ver cómo era que ayudaba a los niños. En ese día en particular, esta joven amiga había invitado a más de 10 niños a comer. Justo cuando habían acabado de comer y antes de limpiar la mesa, había llegado una visita. Les preguntó a los niños qué debían hacer con la mesa sucia. Ellos sugirieron cubrirla con un mantel limpio. Ella asintió y lo hizo. Después que la visita se fue, les preguntó a los niños si la visita habría visto o no la suciedad y las manchas sobre la mesa. Ellos contestaron que no. Entonces ella desafió a los niños preguntándoles: aunque la visita no vio la suciedad y las manchas, ¿dirían ustedes que la mesa está limpia? Su respuesta fue esta: aunque la visita no vio nada, la mesa sucia sigue estando sucia todavía. Déjenme decir aquí mismo que muchas personas están listas para estar limpias por fuera, pero no para estar limpias por dentro. ¿Quién se atreve a revelar los pensamientos y sentimientos de su corazón? Y sin embargo, consideramos que somos victoriosos. Cuando las personas nos alaban, tratamos de aparecer humildes. Podemos aparecer pacientes, pero escondemos nuestra impaciencia bajo la cubierta. Permítanme hablar francamente, que cualquier cosa que es reprimida no es victoria. Solo cuando usted y yo salimos y Cristo entra tenemos victoria. Y en ese caso, cualquier cosa que expresemos es victoria.
Una hermana que conozco perdía los estribos fácilmente. Un día su sirviente rompió un jarrón. La hermana rápidamente se cubrió con una frazada, fingiendo que dormía. Tenía temor de ver la escena y explotar. Esto es una vida reprimida. Supóngase que un vendedor de frutas viene y le pide que le compre fruta, pero usted lo despide sin comprar nada. Y supóngase que él vuelve por segunda y tercera vez, pero usted sigue sin comprarle nada. Para poder vender su fruta, él tiene que reprimir su resentimiento cada vez que usted no le compra ninguno de sus productos. Eso no es victoria, no es más que una política de ventas. La victoria de Cristo, sin embargo, purifica hasta el corazón. En resumen, la victoria significa un corazón puro. Un hermano recientemente cruzó el umbral de la victoria. Él tenía ya más de 50 años y había estudiado los clásicos de Confucio toda su vida. Aunque había creído en el Señor durante 3 años, solo confiaba en la sangre derramada y su valor expiatorio. Durante ese tiempo no veía una gran diferencia entre cristianismo y confucianismo. Un seguidor de Confucio intenta mejorarse a sí mismo por medio de obras de resistencia y autodominio. Si tiene éxito en esas obras, llega a ser un sabio. Así que después de aceptar a Cristo, este hermano todavía se ejercitaba en esos intentos. Continuaba asumiendo la actitud de Confucio de reducir un gran problema a un pequeño asunto y de reducir un pequeño asunto a nada. Pero al final de esos 3 años testificó que sabía que la victoria de Cristo no había tocado su vida en absoluto. ¿Cuán diferente es el cristianismo de otras religiones? No es solo la diferencia testificada por la cruz, es también la diferencia de tener a Cristo viviendo dentro de nosotros. Predicamos el Evangelio de redención, especialmente Cristo que vive dentro nuestro. Previamente este hermano había sido un genuino discípulo de Confucio manteniendo un estricto control sobre sí mismo. Ahora, sin embargo, él se había desprendido de sí mismo y había permitido a Cristo vivir a través de él, sin represión y sin derrota. Los 5 puntos mencionados revelan la naturaleza de esta vida triunfante. Pero añadiría unas pocas palabras más a manera de conclusión. Recuerde esto, al igual que la salvación. La victoria tiene un día de inscripción. Uno es salvo un día determinado de un mes específico de un año en particular, aunque reconozco que algunos lo han olvidado o no están conscientes de ello. Uno también debe anotar el día del mes y del año que uno entra en victoria. Porque la victoria es una crisis, un umbral que hay que cruzar. Debe ser sí o no. No hay casi. Nadie puede ser casi salvo. Si una persona es salva, es salva. De la misma manera, nadie puede casi vencer. Victoria es victoria, y punto. Casi vencer es en realidad fracasar. Por consiguiente, todos nosotros debemos cruzar este umbral de la victoria. Capítulo 4. Cómo ingresar en esta vida victoriosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Habiendo visto la clase de vida ordenada por Dios, así como la vida que realmente vivimos, el camino de la victoria según Dios, así como el camino según los hombres, junto con la autenticidad y la naturaleza de la vida triunfante, ahora aprenderemos cómo entrar a esta vida victoriosa. Y una pregunta muy importante surge aquí naturalmente: ¿cómo podemos obtener a Cristo como la victoria? El versículo que acabamos de citar arriba nos muestra cómo entrar. Hablemos primero de las palabras ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque esta es la vida a la que debemos ingresar. En forma negativa podemos decir ya no vivo yo. En forma positiva decimos Cristo vive en mí. En la carta de Pablo a los Gálatas, él testifica que ya había llegado a este lugar. Ya poseía esta experiencia y ya había ingresado en ella. Observemos cómo él llegó,
poseyó y entró. Porque de la manera en que Pablo entró en este camino, nosotros también entraremos. La manera en la que él ingresó está revelada en la cláusula que precede y en la cláusula que sigue a las palabras ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La primera condición para entrar está en estas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. La segunda condición se encuentra a continuación, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cumpliendo estas dos condiciones en su vida, Pablo obtuvo a Cristo como su victoria, como su justificación, santificación y redención. Miremos estas dos condiciones más de cerca. A entrega, con Cristo estoy juntamente crucificado. La primera condición es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué tengo que ser crucificado con Cristo antes de poder obtener esta vida victoriosa? Aquí yo haría esta pregunta, ¿cuántas personas hoy viven entre nosotros como cristianos? Confesamos que tan pronto como creemos en Él, Señor Jesús, Él viene a vivir en nosotros. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5. Como creyentes, sabemos que no somos reprobados, por lo tanto, que el Señor vive en nosotros es un hecho seguro. Sin embargo, es trágicamente cierto que aunque Cristo vive en nosotros, nosotros también vivimos en nosotros mismos. Para poder tener a Cristo como nuestra vida triunfante, nosotros tenemos que irnos y desprendernos de nosotros mismos. Al irnos, podemos obtener esta vida victoriosa. Ayer una hermana me preguntó cómo podía poseer esta vida que triunfa. Mi respuesta para ella fue muy sencilla, solo tiene que irse. Imagínense que hay dos familias viviendo bajo un mismo techo y surge un problema entre ellas. La situación sin duda alguna cambiaría si la familia que presenta las dificultades se muda a otro lugar. La cuestión hoy no es si tiene a Cristo en usted, ya que desde el momento que creyó, Cristo verdaderamente vino a vivir en usted. No, la cuestión es que usted tiene que mudarse. Tan pronto como usted, el pecador, se muda para no vivir con aquel que es sin pecado, todo irá bien. Así que, la primera condición es que usted debe irse. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así declara la palabra de Dios. ¿Pero qué decimos nosotros acerca de esta palabra? ¿No decimos que muchas veces tratamos de mudarnos sin éxito? Pretendemos morir, mas no morimos. Frecuentemente intentamos el suicidio, sin embargo, todavía vivimos. Muy a menudo parecemos muertos, pero no estamos muertos. Intentamos crucificarnos a nosotros mismos, pero no logramos morir. ¿Cuál, entonces, es el problema? Examinemos este asunto más profundamente. 1. No puedo. Supongo que todos hemos visto la realidad de la cruz. Sabemos que cuando el Señor fue crucificado por nosotros, Él no solo llevó nuestros pecados, sino que también nos llevó con Él a la cruz. Hemos conocido las enseñanzas de Romanos 6 durante muchos años. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, exactamente como nuestros pecados fueron llevados por Él en la cruz. Así que tenemos el conocimiento de que fuimos crucificados con Cristo, así como también que nuestro problema con el pecado fue resuelto. Esto es lo que hemos enfatizado a través de los años. No hay duda que yo fui crucificado con Cristo, pero ¿por qué no experimento el efecto de mi crucifixión con Él? El Señor me ha llevado a la cruz, sin embargo, continúo siendo el mismo. Todavía estoy atado, débil, derrotado y sin fuerza. Las Escrituras dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? ¿Entonces estoy todavía impotente? Muchos cristianos están trabajando duramente por esto con la vana esperanza de tener victoria algún día. Sin embargo, la victoria está muy lejos de ellos.
Permítanme decir que conocer la salvación que el Señor Jesús ha alcanzado para nosotros es una cosa, pero aceptar esta salvación es totalmente otra. Lo mismo que preparar el alimento es una cosa, pero comer el alimento es completamente otra. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.